1. La libertad como ausencia de coacción. Esta obra hace referencia a aquella condición de los hombres en cuya virtud la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida en el ámbito social al mínimo. Tal estado lo describiremos a lo largo de nuestra publicación como estado de libertad. Acá está Hayek describiendo cuál es su definición de libertad. La libertad de coacción, lo cual incluye la libertad de los negros que deben estar libres de coacción a su vida. Sigan leyendo. Como esta palabra también ha sido usada para describir muchas otras circunstancias de la vida, ¿no sería oportuno comenzar preguntando lo que realmente significa? Parece mejor declarar primero la condición que queremos significar cuando la utilizamos y considerar los restantes significados únicamente con vistas a definir más certeramente lo que hemos aceptado. Acá está explicando cómo va a proceder. Va a definir primero lo que él significa con libertad de coacción, y luego va a poner otras definiciones que contradicen o que aclaran este entendimiento. El estado en virtud del cual un hombre no se halla sujeto a coacción derivada de la voluntad arbitraria de otro o de otros, se distingue a menudo como libertad individual o personal, y cuantas veces pretendamos recordar al lector que utilizamos la palabra libertad, en tal sentido emplearemos dicha expresión. En ocasiones, el término libertad civil se utiliza con idéntica significación, pero debemos evitarlo porque se presta demasiado a ser confundido con la denominada libertad política. Inevitable confusión que se deduce del hecho de que lo civil y lo político derivan respectivamente de palabras latinas y griegas que significan lo mismo. O sea, polis y civitas, ¿no? Incluso nuestro ensayo indicativo de lo que queremos significar por libertad habrá demostrado que describe un estado que el hombre, viviendo entre sus semejantes, acaricia la esperanza de aproximarse lo más posible, pero que difícilmente puede aspirar a conseguir perfectamente. La tarea de una política de libertad debe, por tanto, consistir en minimizar la coacción o sus dañosos efectos e incluso eliminarlos completamente si es posible. Ha sido entendido bien, él lo que pone es que la libertad individual, la liberación de la coacción derivada de la voluntad arbitraria de otros, no es lo mismo que la libertad política o libertad civil, como la libertad de poder elegir. Me parece que eso es lo que... En la nota de pie, página 4, dice la expresión libertad civil parece utilizarse a menudo con respecto a esos ejercicios de libertad individual particularmente significativos para el funcionamiento de la democracia, tales como la libertad de palabra, de asamblea y de prensa, y en los Estados Unidos especialmente con referencia a las oportunidades garantizadas en la Declaración de Derechos Bill of Rights. Incluso el término libertad política es utilizado en ocasiones especialmente en contraste con el de libertad interior, no para describir la libertad colectiva, como deberíamos emplearla, sino para describir la libertad personal. Sin embargo, aunque este uso cuenta con la sanción de Montesquieu, hoy en día no puede originar otra cosa que confusión. Hay que saber por qué origina confusión. Kurt, ¿Sí? Lo que Hayek quiere decir es que para él el estado de libertad es un proceso por el cual se disminuye las naturales coacciones entre seres humanos. O sea, los seres humanos naturales, espontáneamente, coactan su libertad. Correcto, entonces, eso lo dice al final del párrafo, ¿no? Entonces, el derecho ofrece un proceso que limita esas coacciones. O sea, bueno, ojalá que las terminara, pero no puede. O sea, las disminuye lo más que puede. Eso es lo que dice al final del párrafo, cuando dice que aspirar a conseguir la tarea de una política de libertad debe, por tanto, consistir en minimizar la coacción. La libertad política ya es un tema ya de organización de Estado. Ya. O sea, por ejemplo, la libertad política necesita que alguien organice elecciones. Pues acá detrás de esto está su visión progresiva evolutiva de las instituciones, ¿no es cierto? Claro, es que quiere distinguir, porque dice, o sea, la palabra libertad ha sido tan manoseada que él comienza poniendo los puntos sobre las íes.
Entonces quiere establecer claramente las diferencias. O sea, estado de libertad es una cosa, libertad política es otra, y libertades de las personas son otras. Ese es por eso comienza el texto con esa... Con la pierna en alto. Ok. Con la pierna en alto. Sigamos leyendo. De lo expuesto se deduce, mi amor, sigue leyendo. El significado de libertad que hemos adoptado parece ser el original de la palabra. El hombre, o al menos el hombre europeo, entra en la historia dividido en libre y esclavo. Y en esta distinción tiene un significado muy concreto. La libertad del libre puede haber diferido ampliamente, pero siempre dentro de un grado de independencia que el esclavo en modo alguno poseyó. Significó en todo momento la posibilidad de que una persona actuase según sus propias decisiones y planes, en contraste con la posición del que se hallaba irrevocablemente sujeto a la voluntad de otro, quien de modo arbitrario podía coaccionarle para que actuase o no en forma específica. Acá vemos que esta definición de libertad, que es la que está libre de la coacción específica a otra persona, ese es el significado original, por lo menos en Europa, de libertad frente al esclavo, ¿no? Siguiendo, la expresión que el tiempo ha consagrado para describir esta libertad es, por tanto, independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero. Un poquito que interpreta así el significado histórico de libertad, independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero. Este viejísimo significado de la libertad se ha descrito a veces como expresión más bien vulgar, pero si consideramos la confusión que los filósofos han originado con sus intentos de mejorarlo o depurarlo, lo mejor que podemos hacer es aceptarlo. Sin embargo, más importante que estemos ante el significado original es que se trate de un significado preciso y que describa una cosa y solo una cosa, un estado apetecible por razones diferentes de aquellas que nos hacen desear otras cosas también denominadas libertad. Acá está haciendo la diferencia. Uno, que las con sucesivas definiciones de libertad de los filósofos han confundido lo que es la libertad. Y dos, que esta definición originaria, aunque vulgar, aunque se considere vulgar, es la que define un estado apetecible, un estado al cual se quiere llegar, que es independiente del contenido que le dan a la libertad los filósofos sucesivos. Entonces, digamos, una definición aceptada o general o unívoca de libertad. Sigamos viendo. Veremos que, estrictamente hablando, esas varias libertades no son diferentes especies del mismo género, sino condiciones enteramente distintas, a menudo en conflicto unas con otras y que por tanto deberían ostentar claras diferenciaciones. Pero lo que está diciendo es que las otras definiciones de libertad, las que no se basan en lo que él ha dicho, son diferentes en naturaleza y claramente conflictivas. Aunque en algunos de los restantes sentidos pudiera ser legítimo hablar de diferentes clases de libertad, tales como libertad de y libertad para, en nuestro sentido, la libertad es una, variando en grado, pero no en clase. Esa libertad de es la definición liberal clásica y la libertad para es la definición más bien católica, ¿no? Tenemos libertad para hacer el bien, mientras que la definición clásica es libertad de coacción de una voluntad voluntaria. En dicho último sentido, la libertad se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres. Y la simple infracción de la misma no es más que coacción por parte de los hombres. Esto es muy importante. Lo que está diciendo es que la libertad es una definición de la relación entre seres humanos. No es una definición de la relación entre el hombre y la naturaleza, por ejemplo. Solo entre seres humanos. Y entre la coacción que realiza un hombre sobre otro hombre. Sigamos leyendo. Esto significa, en particular, que la ponderación de las posibilidades físicas en virtud de las cuales una persona puede elegir en un momento dado no tiene directa relevancia para la libertad. El montañero que escala un pico difícil y que ve solo un camino para salvar su vida es
incuestionablemente libre, aunque difícilmente podría decirse que tiene posibilidad de elección. Ahí hace la Así, primera diferencia, que la posibilidad de elección no define la libertad, sino otra cosa, la libertad de coacción. La falta de decisiones por razones naturales de la naturaleza no implica falta de libertad en el sentido jurídico del término. Asimismo, la mayoría de las gentes tendrán todavía la suficiente conciencia del significado original de la palabra libre para comprender que si aquel montañero cayese dentro de una gruta y fuese incapaz de salir de ella, solo en sentido figurado podría decirse que carecía de libertad y que referirse a él como despojado de la libertad o mantenido en cautiverio sería utilizar dichos términos en un sentido diferente del que se les concede en las relaciones sociales. O sea, el que está en la cárcel por orden del policía o del juez, sí carece de libertad, pues coactivamente ha sido restringido de su libertad. Porque está en cautiverio por razones naturales, porque hay una gruta, no puede decir que está en cautiverio. Usaría esa palabra en forma figurativa. La cuestión de cuántas vías de acción se abren a la persona es, desde luego, muy importante. Ahora bien, también es algo muy diferente de hasta qué punto puede aquella seguir sus propios planes e intenciones en su actuación y en qué medida el patrón de su conducta es de su propio diseño, dirigido hacia fines para los que ha estado forzándose persistentemente, más bien que hacia necesidades creadas por otros con vistas de hacer de ella lo que quieran. Esto es muy importante, o sea, libertad, claro, es importante la cantidad de opciones que se tengan, pero la cantidad de opciones que se tengan es diferente a la libertad de tener, de estar libre de coacción para seguir sus propios planes, sus propias intenciones, y la libertad de determinar el fin hacia el cual me dirijo con mis acciones. Es decir, cuando las dos cosas son intervenidas, la libertad para determinar mis planes y mis intenciones y la libertad de elegir mis fines, por ejemplo, a través de impuestos, entonces estoy siendo coactivamente restringido de mi libertad. El que una persona sea libre no depende del alcance de la elección, sino de la posibilidad de ordenar sus vías de acción de acuerdo con sus intenciones presentes o de si alguien más tiene el poder de manipular las condiciones hasta hacerla actuar según la voluntad del ordenancista, más bien que de acuerdo con la voluntad propia. En otras palabras, si un planificador que a través de impuestos, subsidios o de la policía lo obliga a uno a actuar de cierta forma o lo induce a uno a actuar de una cierta forma, restándole la libertad de elegir, en cierta manera está perdiendo libertad en el sentido social y original de la palabra. Sigamos leyendo. La libertad, por tanto, presupone que el individuo tenga cierta esfera de actividad privada asegurada, que en su ambiente exista cierto conjunto de circunstancias en las que los otros no pueden interferir. O sea, lo que está haciendo se puente al gobierno limitado, ¿no? Es decir, que la libertad presupone una esfera privada en la cual se desarrolla el ser humano y en la cual no es coaccionado ni por otras personas a través de robo, asaltos, o sea, protegido por la policía, y por otro lado no es coaccionado tampoco por el Estado ni por el planificador central. Esta concepción de libertad solamente puede precisarse más tras examinar el referido concepto de coacción, tarea que llevaremos a cabo sistemáticamente después de considerar por qué es tan importante la libertad en cuestión. Acá está el plan de la lectura. Primero va a ver por qué es importante la libertad de la coacción y después va a definir qué significa coacción. Pero incluso antes de intentar dicha labor, acometeremos la de delinear el carácter de nuestro concepto algo más precisamente, contrastándolo
con los otros significados que la palabra libertad ha adquirido. Antes de seguir el plan es ver primero la importancia de la coacción y después qué es la coacción, pero antes de eso vamos a ver las diferentes definiciones de libertad. Ese es el plan de la lectura que sigue. ¿Tú qué opinas, Armando? Tú que eres jurista, claro, y ¿está bien lo que estoy diciendo o estoy diciendo...? Sí. No, sí. O sea, lo que pasa es que más adelante Hayek le da duro al tema de la justicia social. Eso lo sabemos, sí. Si tú adoptas esta definición de libertad, o sea, como disminución progresiva de coacciones entre seres humanos, no necesitas meterte con el lado de la materialidad, o sea, por decirlo, con el lado de los servicios públicos. Claro. Una constitución buena es la que limita el gobierno. Exacto. No la que da abundantes servicios públicos. Es la diferencia entre derecho positivo y derecho negativo. Eso que llaman el liberalismo clásico y los neoconstitucionalistas dicen que eso ya está superado. Sí, pues. Que es una tontería solamente concentrarnos en los límites sin preocuparnos por el pan del día a día, ¿no? O sea, los servicios públicos. Es como lo que dicen los marxistas de que sirve la libertad si no tienes pan con que ser libre, ¿no? Exacto. Entonces, eso aumenta la legitimidad del intervencionismo estatal. Le dice, de nada sirve que tengas por un lado tienes un gobierno limitado, pero por el otro lado tienes que lograr que tus servicios públicos lleguen a todos. Claro. Entonces cierras una puerta y le abres otra. Exacto. Pero como yo tengo que cumplir, entonces sale el bulldozer y barre con todo. Sí, pues. Y entonces los límites formales, constitucionales, jurídicos, ya no sirven de nada. Vamos a ver también que esos bienes públicos que puede ofrecer el Estado invocando una justicia social, Hayek en su otra obra, la de los 3 tomos en Derecho, Legislación y Libertad, le pone una restricción constitucional para que debería ser aprobada para que sea lo menos perjudicial posible si es que se opta por este camino, ¿no? Es interesante que Hayek, a pesar de defender la libertad clásica, concede cierto grado de redistribución de ingresos al nombre de la justicia social, siempre y cuando se ha hecho a nivel local, a nivel municipal, y bajo ciertas condiciones. Entonces, si él dice si esas restricciones constitucionales se cumplen, entonces evitamos que el Estado crezca ad infinitum y que nos lleve a la quiebra social. Y eso es lo que quiere evitar él, posibilitar el liberalismo clásico dentro del juego político real de la sociedad occidental. Que vamos a ver sistemáticamente qué es tan importante la libertad en cuestión, pero incluso antes de intentar dicha labor, comentaremos la de delinear el carácter de nuestro concepto algo más preciso, precisamente contrastándolo con los otros significados que la palabra libertad ha adquirido. Y ahí es a seguir. Tales significados tienen una cosa en común. Con el significado original, y es que también describen estados que la mayoría de los hombres miran como deseables. A su vez, entre los distintos significados existen otras conexiones que recurren a la misma palabra. Nuestra inmediata tarea, por tanto, debe ser destacar las diferencias tan agudamente como nos sea posible. O sea, lo que dice estas otras definiciones de libertad tienen en común de que son deseables y que tienen conexiones con la misma palabra. Y lo que va a hacer es que, a pesar de esas similitudes, va a destacar las diferencias con su definición negativa de libertad como ausencia o coacción. Entramos por tanto, en el punto 2 de este capítulo, que tiene como título Contraste con la libertad política. Sigamos leyendo. Una pregunta, por lo demás. No queremos ser los únicos que hablamos, Armando y yo, sino queremos que interactúen, que pregunten, que ustedes también resuman. Esto es algo dinámico, no es una enseñanza de maestro a alumnos, sino donde ustedes también pueden preguntar, intervenir, criticar, hacer preguntas, y quizás hagan preguntas que se queden abiertas hasta más tarde. ¿Alguna pregunta? Todo claro, en realidad, Kurt, sí, una precisión que me gustaría hacer, que es interesante
que no la tenía tan presente, es el hecho de que la libertad está relacionada más con una relación humana que con una relación con la naturaleza, ¿no? O sea, no necesariamente está relacionado con la capacidad de decisión, ¿no? Porque nos ponía ese ejemplo, por ejemplo, el libro nos pone ese ejemplo de la grieta. Escoger algún sendero, un camino, ¿no? O que caigas pues en un hoyo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tu libertad se ve coaccionada, digamos, pero no propiamente por una acción humana, ¿no? Exacto. Sino por una acción de la naturaleza en que no te permite tomar mayores decisiones. No, sí, o sea, se podría entender que la libertad, pues, está coaccionada, pero no necesariamente, pues, lo está por una acción humana, ¿no? Claro. A menos que, claro, se hayan ejercido condiciones para que haya sucedido ese acto, en cuyo caso sí podríamos hablar de una libertad coaccionada, en cierto modo. No, por ejemplo, si un carcelero apunta pistola, te mete en la gruta, ¿no es cierto? Exacto. Claro, esa es la diferencia entre la libertad, la cual hablamos en filosofía política y en economía, y la libertad que hablan algunos filósofos, ¿no?